tú lo buscas en Maps, el aeropuerto que... Bienvenidos de nuevo a un capítulo más de la receta. Hoy vamos a hablar de un nuevo país. La semana pasada estábamos platicando un poco sobre lo que fue la llegada a Roma, a Italia. Y hoy, bueno, vamos a hablar sobre Francia en general, también muy específicamente sobre algunas ciudades que visité. Y el primer dato interesante ya de inicio es que nosotros llegamos a un aeropuerto fuera de Francia, bueno, más bien, perdón, fuera de París. Y eso significó tener que pagar más. Porque a pesar de que el vuelo nos había salido más barato desde Italia hacia París, el aeropuerto en el que nosotros llegamos estaba a las afueras. Solo hay una forma de llegar hasta la ciudad de París. Hay que tomar un bus. Ese bus, claro que es ya todo administrado ahí por el aeropuerto. Nos cobra 18 euros, 16 euros para llegar. O sea, el vuelo ya nos salió en 23 de Italia a París, más o menos 23 o 20 euros. Más 18 del bus no tiene sentido. O sea, creo que a veces conviene más invertir un poco más de dinero en el vuelo, pero que te deje cerca de la ciudad. O sea, eso aprendimos mucho en Europa, que por viajar barato a veces te dejan en un aeropuerto lejano. Entonces conviene pagar un poquito más, pero que veas que el aeropuerto, porque al final hay lugares donde sí conviene, porque hay transporte, metro, buses baratos, pero otros lugares, en este caso París, que no. El autobús es más caro, es tan caro como el avión. Entonces, convendría llegar directamente a París. Bueno, nosotros llegamos y hacía un frío tremendo. Muchísimo frío, fue una locura, no estábamos preparados. La verdad es que pensábamos que por ser la época de marzo todo iba a estar mejorando, o sea, que el clima, y la verdad es que no. Fue mucho más fría aún que Italia. Y tuvimos que prepararnos porque no podíamos estar ahí disfrutando porque nos moríamos de frío. De hecho, en el primer capítulo de Francia que les platicaba, aparecemos ahí escondiditos en un supermercado tomando un poco de calor porque hacía demasiado frío y no se Oh, conseguía aprovechar nada, ¿sabes? pobrecito. Entonces, bueno, la pasamos mal de llegada. El autobús nos dejó dentro de la ciudad en la estación de autobuses. De ahí es un poco complicado tomar el metro porque hay que caminar bastante. No hay una dirección tan sencilla. También la cuestión del idioma es difícil. Nosotros no llevamos nada de francés. Solo sabemos decir buenos días y se acabó. Entonces, bueno, y fue difícil en ese momento. Pero al final conseguimos tomar el metro, el transporte en París y en Francia en general es caro. O sea, sobre todo en París el metro es muy caro y yo les recomendaré después, más adelante hablaremos sobre esto, pero bueno, hay formas de economizar. No demasiado porque al final se va a pagar, pero hay formas de economizar. Y bueno, entonces llegamos y tomamos el tren que nos ha llevado a la casa de nuestra amiga Bárbara, con la cual nos quedamos la mayoría del tiempo, todo el tiempo que estuvimos en París. Eso ayudó muchísimo a economizar, a ahorrar dinero, porque bueno, el hospedaje es caro. No es tan más caro de otras ciudades en Europa, pero es igual, así que bueno, sumar unos días que estuvimos ahí, fueron más o menos unos 10 días en París. Fue bastante ahorro el que pudimos acercarnos con Bárbara y claro que fue increíble porque bueno, Bárbara es una amiga de Anita, ahora mía también, que es brasileña, pero habla francés, así que nos ayudó muchísimo a entender un poco de la cultura, a conversar, a pedir, a comprar, a guiarnos. Entonces, bueno, fue una buena bienvenida. Sin embargo, si llegan a un hostel, como siempre, les recomiendo que reserven con anticipación. Hay muchas opciones. Francia es un lugar muy turístico. Bueno, es el lugar más turístico del mundo, según varias listas. Entonces, conviene muchísimo anticiparse porque tienes que encontrar las mejores ofertas y para eso precisas de mucho tiempo, ya que si tú buscas de última hora normalmente todo va a ser muy caro y vas a encontrar los peores lugares. Hay zonas muy claras, o sea, todo muy cerca de la torre, del río, todo que parece muy buena zona para hospedarse. Si tú te alejas más, porque hay nombres para las zonas, no son como en México que son barrios o colonias, aquí son como números. Entonces, si tú vas al distrito 11 o 12 o 13, pues cada vez más te alejas de los números iniciales, va a ser más diverso, ¿no? El lugar donde te quedes. Entonces, una buena opción es que cheques lugares cerca de los puntos turísticos también, para que no gastes mucho. Ahora, el siguiente punto es, el transporte es muy caro, el metro, nosotros estábamos hospedados a las afueras de París, era más o menos una hora en metro por el transbordo y demás. Yo recomiendo muchísimo que si ustedes van a quedarse, compren un pase que es por días. O sea, puedes comprar un pase de 10 dependiendo de si no vas a usar mucho el metro y la verdad es que te vas a quedar 2 3 4 días, conviene muchísimo. Si vas solo también conviene. Es un pase que pagas una cantidad total por 10.
boletitos, los cuales puedes ir usando a tu gusto y al final economizas, sí, o sea, ahorras un dinero. La otra opción es que pagues dependiendo de los días. Por ejemplo, Francia se divide por zonas. Entonces, si tú vas a la primera zona, que es la zona más cerrada, que se podría decir que es el centro, ahí pagas una cantidad. Si ya quieres la zona uno y la zona 2 pagas otra cantidad y así sucesivamente. La mayoría de las cosas, o sea, todo París, yo creo que quedan en las primeras dos, tres zonas, supongo, o dos zonas. Entonces, convendría comprar el ticket sencillo. Hay un paquete, se podría decir así, que compras una tarjeta en la cual tú compras por, no sé, voy a quedarme 5 días y la puedes usar ilimitadamente por 5 días. Conviene muchísimo, a pesar de que el precio, por ejemplo, por 3 días más o menos unos 80 euros por persona, no, son como 30 euros por persona. Conviene muchísimo porque cada boleto de metro son más o menos, si no mal lo recuerdo, unos 4 euros y para donde nosotros vivíamos eran 8 euros. Entonces solamente de una ida y vuelta ya eran 16 euros. Y no íbamos a ir una vez al centro, o sea, fuimos varias veces. Entonces fue una gran inversión y después de eso descubrimos que teníamos que poder adquirir ese pase para tener que pagar menos. Entonces, súper recomendado. Si ustedes van a andar hospedados en el centro y todo va a quedar cerca de donde están ustedes, o les recomiendo que caminen o que tomen el Cultra, que ya hablamos también de eso en Roma, que bueno, ahora también lo voy a mencionar más adelante, pero es una opción de renta de unas motocicletas eléctricas súper buenas y seguras. También estaría la opción del metro, que será como la opción más cara de todas. Pero que estás y compras ese boletito, pues te ayuda muchísimo a economizar. Ahora, lo siguiente, la comida. La comida es una de las cosas más caras que tuvimos en todo el viaje y es que en Francia la verdad es que se paga caro, sobre todo si quieres ir a un restaurante. Hay muchas opciones, pero comida barata como tal, barata en sí, no hay. Eso ya me nos habían dicho, no hay esa comida callejera como en México y toda la gente siempre alude a México por eso. Así que aquí fue difícil encontrar comida barata. En Francia normalmente lo que nosotros hicimos fue comer en supermercados. O sea, comprábamos comida lista o hacíamos nuestros sándwiches, porque bueno, después de salir de Italia estábamos fascinadísimos con el queso y, y el jamón. Entonces nosotros estábamos haciendo todo el tiempo ahí nuestros sándwiches a nuestro gusto. Y eso le daba muchísimo la cartera, ¿no? Para no tener que gastar demasiado. Sin embargo, también, bueno, hay opciones. Nosotros, por ejemplo, encontramos un lugar en TikTok que después fue súper bueno, que era sobre hamburguesas. Las hamburguesas más baratas que pudimos pagar en Francia fueron más o menos unos 3 euros por hamburguesa. Con papas y refresco eran como 5 o 7 euros. Súper, súper, súper baratos, súper ricas. Cerca de la plaza, ellos como Le Fayette, creo que se llama, que es como su galería, su Angelópolis, su plaza principal, no lo sé. Entonces, les voy a dejar todos estos datos, claro, en los comentarios para que si ustedes tienen interés, pues puedan ir a visitar estos lugares y economizar un poco de dinero. Pero en general la comida es muy cara, así que la opción también de preparar su comida, no lo vea mal. Si ustedes llegasen a quedarse en hostels porque andan viajando como nosotros, con las ganas de quedarse en un hostel, les conviene cocinar. Los ingredientes son más baratos y bueno, la diferencia no es mucha. La verdad es que la comida francesa es magnífica, pero bueno, por el precio habrá que ver si vale la pena. A lo mejor gastar en otras cosas. Eh, Siguiente, nosotros visitamos la Torre Eiffel. El primer día llegando ya estábamos, nos tocó un día nublado, como algunos vieron en el video. Sin embargo, es un lugar que obviamente van a ir y vale muchísimo la pena. Solamente que algo que descubrimos es que hay debajo de la torre, o sea, si ustedes se acercan demasiado, debajo de la torre hay un parque, hay una tipo plaza que está justo debajo, que es una plaza gratuita, o sea, tú puedes entrar a este parque que hicieron. Solamente tienes que procurar no llevar nada de alimentos, procurar no llevar drones o alguna cosa que pueda como llamar la atención, porque al final pasan por un control de seguridad como si fueras un aeropuerto. Sencillo, ¿no? Pero es muy lindo estar abajo de la torre, eso es de manera gratuita, no tienes que pagar. Y la vista es una vista diferente, increíble, la experiencia de estar abajo de la torre es muy cool. Y eso no lo he visto en otros videos, o sea, no mucha gente habla de ese lugar y que vale mucho la pena. Hay una entrada que se encuentra, ¿cómo decirlo? Eh, a los costados de la torre hay varias entradas, o me parece que hay dos entradas donde puedes acceder. También les voy a dejar la ubicación exacta de la entrada en las notas del video para que puedan ir. Les recomiendo muchísimo, es maravilloso esta parte. Y otro dato interesante e importante es el costo
el acceso a la torre. El precio varía, pero dependiendo de cuál, porque tiene 3 niveles y tú puedes subir al primer nivel de escaleras o en un tipo ascensor. Y cada nivel, bueno, pues te va cobrando. El primer nivel se sube solamente de escalera y a partir de ese nivel se puede subir en ascensor. Vale muchísimo la pena. El precio más barato que vimos me parece que era de 9 euros, creo, por persona. Hasta el nivel 1 y 2. Si quieres ir al nivel 3, bueno, pues ya pagas una cantidad que son más o menos unos 20 euros, me parece, para que tengas la vista del punto más alto. En la parte del medio de un restaurante, muy caro, pero que si tienes ganas de darte aquella cena increíble, pues en la torre. Yo no lo sé porque en lo personal creo que lo bonito es ver la torre mientras estás cenando. Pero estar cenando en la torre no lo veo tan maravilloso por el precio porque ves la ciudad y no ves nada de la torre porque al final estás en ella. Entonces yo recomendaría hacerlo al revés. Otros lugares, que igual vas a pagar caro, pero vas a tener la torre de fondo, una cena súper linda, romántica o inspiradora, no sé. Habrá otras formas. Esos tickets lo puedes comprar en el momento. No hay forma de que se agote, o sea, tampoco hay muchas filas, a pesar de que nosotros fuimos y había una fila en la cual estuvimos formados que 5 o 10 minutos y pasamos. O sea, fue un acceso simple y sencillo. Claro, escoge el día, así como cualquier punto turístico increíble, escoge un día correcto en el que veas que va a ser sol, porque nosotros estuvimos, por ejemplo, cuando íbamos a subir, cuando estaba nublado, y al final decidimos que no, porque los días no mejoraban en París, así que nos fuimos sin poder ascender, pero ya tienen el dato de cómo es que y cuánto cuesta más o menos subir al Torre Eiffel. Lo siguiente es que nosotros fuimos a visitar varias ciudades y usualmente viajamos con una aplicación, bueno, usamos una aplicación que se llama Omio. Esta aplicación funciona muy bien aquí, nos la recomendaron y en ella puedes ver un resumen de todas las formas de transporte para llegar a algún lugar. Está avión, tren y bus, que es lo más común aquí. Entonces, te dan una comparación real, como en el calendario que tú pongas, sobre qué día y qué tipo de viaje quieres hacer. Lo recomiendo muchísimo porque a veces el tren tú lo puedes ver en la página directa más caro, pero a través de Omio pues está en un precio muy accesible, casi en comparación con el bus. Entonces convendría comprar el tren, que es más rápido y que la vista pues es muy distinta, ¿no? Comodidad y demás. Entonces, Omio, se la dejo por aquí para que la puedan ustedes descargar y puedan analizar, por ejemplo, algunas distancias entre lugares que quieran conocer, que les vendrá súper bien. La cuestión de Omio es que reúne todo. Es un Skyscanner que reúne todo tipo de transportes para que tú lo veas. Pero la compañía con la que nosotros normalmente viajamos de bus, tipo el ADO francés, es Flixbus. Flixbus y BlaBlaCar Bus también. Aquí existe BlaBlaCar Bus, que es el mismo concepto de BlaBlaCar, para quien conoce en México, pero esta dinámica es en un bus, en el cual no te van a cancelar como un BlaBlaCar, aquí es seguro que llega, pero bueno, es más barato que otros buses, ¿no? Sin embargo, Flixbus tampoco es más caro, depende mucho del trayecto que hagas, y es muy bueno. Flixbus tiene baño y Wi-Fi, son unos buses verdes súper populares y los puntos normalmente donde te dejan los autobuses no son las estaciones principales, sin embargo son muy bien localizados para que tú puedas moverte a otros sitios. Entonces tenemos Flixbus, BlaBlaCar y Omio para recapitular todas las formas de viaje y para moverse. Otra cosa interesante es que nosotros viajamos a ciudades como Gen, como Troyes, como Bordeaux, difícil la pronunciación, y Arcachon, ¿no? Que fueron nuestras ciudades de visita. Otro dato interesante es que toda la gente francesa fue muy amable con nosotros. La verdad es que a pesar de que no llegamos a hablar francés con ellos, intentamos hablar en inglés. Y es algo muy curioso. En Canadá yo intenté hablar inglés con los canadienses de Quebec y ellos no quisieron hablar mucho conmigo, ¿saben? Tienen mucho esa cuestión y la comprendo. Sin embargo, pensaba que iba a ser igual en Francia, yo sé que no les gusta mucho hablar inglés, pero creo que comprenden el turista y comprenden al tipo de persona que viaja. Entonces, si eres una persona amable, que intenta hablar las cosas básicas, yo siempre recomiendo que hablen el idioma local para que experimenten la cultura. Entonces, intentas hablar con ellos, por lo menos el tradicional, buenos días en francés, yo soy mi nombre, ¿no? Y una pregunta, ya ahí tú consigues después preguntarle lo demás en inglés y seguramente que ellos te van a responder muy bien. Todos son amables. Ahora, el cliché de la baguette y el cigarro es cierto. Los mostraban en los videos. La verdad es que los franceses definitivamente que se andan con su baguette bajo el brazo. Y
fuman mucho. Aquí se da normalmente mucho el cigarro que hacen, este cigarro tipo de papel. No es muy popular el cigarro en caja porque, bueno, es mucho más caro. Eh, la diversidad que existe en París es increíble, es una locura. Hay tantas personas de tantos países que no sabes quién vive ahí, no sabes quién es de ahí, no sabes quién está de vacaciones o quién ha cambiado totalmente su vida para vivir ahí. Así que es una cosa muy loca, pero creo que por esa diversidad, pues bueno, todo el mundo, encuentras de todas las lenguas, encuentras de todas las culturas, encuentras miles de tipos de comida. Y eso me ha gustado muchísimo, porque fue un lugar donde estábamos en el tren y había personas de todos los países en un mismo tren, eh, que fue magnífico. Me ha gustado mucho, yo creo que es como si quieres darle un vistazo al mundo. París es un lugar muy bueno, tanto como Italia, como Roma en específico, porque como son tan turísticas, pues bueno, hay mucha gente. Me alegró mucho que en el último video, en el primer video que estábamos hablando sobre Italia, muchas personas me preguntaron, también en los otros videos, así que por favor, siempre que tengan alguna duda o que quisieran saber algo en específico de algún lugar que visité, escríbanme, que siempre me encanta compartir con ustedes como tips y recomendaciones y formas de economizar y lugares imperdibles. Entonces, el plan es justo ese, que se quiten todas las dudas que tengan para que cuando visiten como yo aquí, lo hagan aún mejor de lo que yo pude haberlo hecho y conozcan lugares que les van a volar la cabeza. Entonces, les agradezco mucho por seguir viendo, les agradezco por estar aquí. Estamos a unos pocos días de que se acabe la aventura. Todo esto lo estoy compartiendo más personal en mi Instagram, donde, bueno, hablo un poco sobre mi viaje, sobre el día a día, cómo estamos, dónde estamos, qué estamos haciendo. Y si quieren saber más, pues el chismecito, van para Insta. Y aquí es más un resumen de esto. Mañana estaré preparando el próximo video, que será España. Después sigue Marruecos y terminamos en Portugal. Espero que todo esto se termine esta semana porque, bueno, hay un viaje largo por hacer. Les agradezco por llegar a este punto y nos seguimos viendo. Hasta aquí, chulos viajes.